Bien chicos, comencemos entonces a estudiar ahora el mínimo común múltiplo. Para estudiar el mínimo común múltiplo se pueden aplicar dos métodos. El método de la tabla de factores primos o el diagrama de árbol para descomponer cada uno de los números que te están entregando. Pero ¿qué es lo que es el mínimo común múltiplo? Es el menor entero positivo que es múltiplo común de dos o más enteros. Esto quiere decir que tú vas a buscar un número que va a ser múltiplo para los números que te estén entregando, múltiplo en común. Bien, entonces, por ejemplo, supongamos que te dicen sacar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Entonces sacar el mínimo común múltiplo entre el 90 y el 45. Supongamos así, que en otros videos ya vimos la descomposición de esos números. Entonces, si usamos la tabla de factores, colocamos el 90 y el 45, o al revés, como ustedes quieran, y comenzamos a dividir solo por números primos. Recuerden que la tabla de descomposición prima solamente utiliza números primos. ¿Y cuáles son esos números primos? Esos números primos son por lo general el 2, el 3, el 5, el 7 y a lo más el 11. Pero existen otros números primos. Recuerden que los números primos son aquellos números que son divisibles por 1 y por sí mismos. Entonces, de estos números que están acá, tenemos que ver cuáles son los que dividen al 90 y al 45. Ya, a los dos o al menos a uno de ellos. Lo importante es que hay que ir dividiendo por números primos hasta que tanto el 90 como el 45 se conviertan en números 1, hasta que lleguen a la unidad. Así que si dividimos por 5, justamente el 90 dividido por 5 nos da 18. El 45 dividido por 5, eso nos daría 9. Luego podemos dividir por 3, que también es un número primo que divide al 9, eso nos queda 3, y divide al 18 y eso nos queda 6. Otra vez podemos dividir por 3 y este nos quedaría en un 1 y este nos quedaría en un 2. Ya se convirtió en la unidad, así que ahí se puede dejar. Pero en cambio, ahora tenemos que volver a dividir por 2 para que así este se convierta en la unidad y ahí recién se termina. Bien, entonces para sacar el mínimo común múltiplo debemos de multiplicar todos estos números, ¿ya? Es decir, todos los números primos que utilizaste se multiplican. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo va a ser el producto de 5 por 3 y por 2. Lo podemos dejar expresado como 2 por 3 elevado a 2 y por 5. Y si resolvemos esa multiplicación, nos quedaría entonces que 5 por 3 15. 15 por 3, 45 y 45 por 2 sería 90. Bien, y ahí sería entonces el mínimo común múltiplo. Bien, existe también otra técnica que por ahí quizás puedan manejar ustedes, que es sacar los múltiplos de un número. Si ustedes sacan los múltiplos del 45, es decir, aquí les quedaría 45, les quedaría 90 y luego 135. Luego si sacan los múltiplos del 90, eso les daría 90, 180 y 270. Y luego como estamos buscando el menor valor, vamos comparando. Acá tengo 45, pero acá no. Luego acá tengo 90 y aquí justo tenía 90. Entonces el menor valor que coincide en tanto el 45 como el 90 es justamente el 90. Bien. Entonces ahí lo pueden hacer con este método, ¿cierto? Que es sacar los múltiplos por separado, ¿ya? Que es como la tabla del número, o pueden usarlo, ¿cierto? A través de la tabla de factores primos. Veamos otro ejemplo. Supongamos que nos dicen sacar ahora el mínimo común múltiplo entre el 12, el 4 y el 18. Nos dan esos números. Entonces colocamos esos valores en una tabla. Si quieres los puedes colocar ordenados. 4, 12 y 18. Los colocamos entonces en una tabla y comenzamos a dividir únicamente por números primos. Te puedes ayudar mirando siempre el número más pequeño. Es decir, ¿quiénes de los números primos dividen al 4? Eso te preguntas tú. Y ahí te das cuenta que el número 2, que es un número primo, divide al 4. Entonces aquí me queda 2, acá justamente también me sirve y también me sirve. Seguimos mirando el número más pequeño y seguimos preguntándonos, ¿quiénes de los números primos divide al 2? Y ahí vemos que otra vez el 2. Aquí nos queda 1 y ya terminamos. Aquí nos queda 3 y en este caso no se puede. Así que luego vemos otra vez al número más pequeño, que sería el 3. Y nos preguntamos, ¿quiénes dividen al 3 de los números primos? Solamente el 3. Así que lo colocamos, hacemos la división y ya llegamos a la unidad,
pero acá el 9 cambió a 3. Y finalmente otra vez podemos dividir por 3 y llegamos a la unidad. Para sacar el mínimo común múltiplo debemos de multiplicar todos estos números. Al multiplicar estos números, entonces vamos a decir que el mínimo común múltiplo será el producto de 2 por 3 y por 3. Bien, entonces en este caso podemos expresar como 2 elevado a 2 y por 3 elevado a 2. Y finalmente eso se puede decir que 2 por 2 es 4, 4 por 3 12 y 12 por 3 nos daría 36. Ese sería el mínimo común múltiplo. Bien, espero que les haya quedado claro. Si es que no, vuelvan a ver el video y cualquier cosa, duda, consulta, me la hacen llegar. Bien, será entonces hasta una próxima.